Una de las doctrinas que más irrita o molesta al evangelicalismo de nuestro tiempo y aún también al neocalvinismo en nuestro tiempo, los cuales son ecuménicos por entrenamiento, es la doctrina de la separación secundaria. Para ellos, todo el que se diga cristiano debe ser nuestro amigo y debe ser nuestro aliado. Bueno, salvo los católicos, los testigos de Jehová y los mormones. Pero de ahí en más, para ellos todo el que se diga cristiano debe ser nuestro amigo, nuestro aliado, y debemos tener comunión y comunicación constante y fiel con él. Pero lo que más les pone los pelos de punta a estos sectores es oír que haya iglesias o pastores que recomiendan a sus congregantes limitar su amistad con personas que se dicen ser cristianas. Ellos escuchan esto y dicen, ¿qué? ¿Que en tu iglesia te dicen que no debes tener o que debes limitar tu amistad con ciertas personas que se dicen ser cristianas? Y rasgan sus vestiduras y ponen el grito en el cielo diciendo, sectarios, herejes. A lo que nosotros respondemos, Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. ¿Y por qué no saben lo que dicen? Porque en todo caso, el primer sectario sería el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo? Sí. Acompáñenme a verlo. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo 33. Primera a los Corintios 15, 33. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice allí. Dice el texto, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta ahí, por el momento. Vamos a meditar, hermanos, en la enseñanza apostólica de este versículo a través del siguiente esquema. Vamos a ver primeramente el contexto de los corintios en el cual se les dijeron estas palabras. Vamos a ver en segundo lugar las malas conversaciones. ¿Qué son las malas conversaciones? Para por último ver el daño de estas malas conversaciones. Vayamos entonces al punto, el contexto de los corintios. Vamos a tratar de ser breves en este punto, hermanos. Solo debemos señalar que el tema central de este capítulo es la resurrección de los muertos. Ustedes pueden leer en casa todo este capítulo y es el capítulo por excelencia que nos narra la doctrina de la resurrección de los muertos. Sin embargo, la motivación del apóstol al escribir este capítulo no es enseñar para el primer aprendizaje de estas cosas, sino cuando el apóstol escribió este capítulo, él lo hizo para refutar las posturas cerradas que comenzaron a adoptar algunos discípulos creyentes en la iglesia de Corinto. Los versículos 1 y 2, como ustedes lo pueden leer, miren, nos informan. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El problema era que este evangelio que el apóstol ya les había predicado y que incluía la doctrina de la resurrección de los muertos, porque dicho sea de paso, hermanos,
la enseñanza evangélica, las doctrinas evangélicas incluyen la resurrección de los muertos. La predicación del evangelio incluye la resurrección de los muertos. Si no se incluyera la doctrina de la resurrección de los muertos en el evangelio mismo, hermanos, entonces, como dice más adelante el apóstol, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el problema, pues, es que esto que ya les había predicado el apóstol Pablo a ellos, no solo estaba siendo puesto en duda por algunos creyentes dentro de la iglesia en Corinto, sino que aún más había desplazado las enseñanzas que el apóstol había dejado en la mente de muchos para adoptar nuevas enseñanzas erradas a ese respecto. Y todo esto porque los corintios empezaron a escuchar o a dar oído, a prestar atención a otras personas que les empezaron a decir, no, mira, es que la resurrección de los muertos pues no es así tanto como el apóstol Pablo la enseña. No, eso no es así, no te creas. Y ellos empezaron a dar oído a esas personas y terminaron creyendo a lo que les decían esas personas y desechando lo que el apóstol Pablo ya les había enseñado. Miren el versículo 12, como dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren, hermanos, en los primeros versículos el apóstol les estaba diciendo, yo ya les enseñé esto. Ustedes tienen claro esto. Cuando estuve entre ustedes, les enseñé estas cosas, pero ahora resulta que hay algunos entre ustedes que ya no creen lo que les enseñé. De manera que el apóstol entonces procede a demostrar la doctrina de la resurrección de los muertos mediante toda la argumentación que nosotros podemos leer en este capítulo. Pero, ¿cómo fue que algunos que se decían creyentes entre los corintios llegaron a negar las doctrinas tan fundamentales como la resurrección de los muertos? Bueno, el apóstol nos responde en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo fue que abandonaron el entendimiento bíblico de la resurrección de los muertos? Por las malas conversaciones que corrompieron el buen entendimiento que en este caso ellos tenían sobre la resurrección de los muertos. Miren al apóstol, que no solo en el capítulo se dedica a corregir la enseñanza y a enseñar lo que es correcto, sino que también, hermanos, él corrige la conducta errónea que les llevó a admitir esa enseñanza errónea. Es decir, no solo les dice, miren, como yo soy un pastor bueno, solo les voy a enseñar, no voy a señalar nombres, no les voy a corregir nada, no, vamos a enfocarnos en lo positivo, esto es así. No, hermanos, el apóstol corrige. Y noten ustedes que el versículo 33 es una corrección. Les está diciendo, no erréis, no se equivoquen, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no solo les enseña lo que es lo correcto, sino que también los corrige para que se den cuenta cómo fue que llegó ese error. Es decir, no solo corrige el mal, sino también corrige la fuente del mal. Miren pues entonces la labor del pastor. Y en ese sentido, hermanos, yo les llamo a que no se ofendan cuando el pastor les señale alguna mala conducta o las decisiones erróneas que les van a conducir a errores o a problemas futuros, porque esa es la labor del pastor. Miren que Pablo no solo esgrime la escritura, sino también les señala sobre situaciones que ellos estaban haciendo en su vida personal y que les llevó a estos errores.
Esto es bien interesante, hermanos, porque tendemos a pensar que el pastor está solo para enseñar la Escritura y que no debe meterse en nuestra vida personal. Hay muchas congregaciones que piensan o limitan que el pastor debe de respetar nuestra vida familiar, personal, con eso que no se meta el pastor. Él nomás que enseñe la Biblia y ya con eso. No, hermanos, esa es una visión muy mundana de lo que es un pastor. Y digo mundana en contraposición de lo bíblico, porque para el mundo un pastor es solo un líder que pues debe de enseñar y ya. No, hermanos, pero eso no es la enseñanza de la Escritura. Porque en efecto, lo que llevó a los corintios a negar una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana, hermanos, fue una sencilla decisión. Miren, fue una sencilla decisión de orden personal fuera de la iglesia. En sus relaciones diarias, en sus relaciones y amistades diarias. Una acción que podría parecer muy normal o muy natural, pero que les llevó al final a deshacerse de una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. ¿Y de qué decisión estamos hablando? De la decisión de tener comunión y comunicación cercana con personas de quienes se debieron apartar. ¿Notan que aquí esto ya está fuera de la iglesia? Esto ya no está hablando de las relaciones eclesiásticas locales, ya no está hablando de nuestra comunicación unos con otros, sino aquí está hablando ya de la comunión y la comunicación con otras personas fuera de la iglesia. Como decíamos al principio, muchas personas se ofenden de solo oír que haya pastores e iglesias que recomienden alejarse de sus amistades mundanas o que sostienen posturas erradas. Y entre paréntesis, es también desafortunado que muchos pastores, temiendo que algunos se escandalicen, prefieren entonces no meterse en esas cosas. Prefieren no meterse con las amistades de sus congregantes, dando por hecho que no están facultados, piensan ellos, para hacer ningún señalamiento al respecto. Como que pensando que es que si voy con la oveja y le digo, oiga hermano, pues esa amistad que usted tiene, va a decir, no, esos son asuntos míos, mis amistades son mías y lo que yo haga con mi vida acá fuera de la iglesia es asunto mío. ¿Es eso así, hermanos, en la iglesia? En ninguna manera. Porque somos iglesia, de hecho, más allá afuera que aquí. Aquí estamos en el día del Señor y tratamos de estar todo el mayor tiempo posible. Sin embargo, somos iglesia aquí y afuera. Muchos pastores pues tienden a detenerse de no señalar estas cosas entre sus congregantes, dando por cierto que lo que ellos llaman libertad de conciencia es un fuero que ata las manos de la autoridad de la consejería bíblica. Y dice, yo tengo libertad de conciencia, así que no se meta conmigo. Noten que de hecho eso es lo que quiere decir, lo que muchos quieren decir con esa expresión de libertad de conciencia. No, es que es mi libertad de conciencia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Yo quiero hacer esto y yo voy a seguir haciendo esto y no me digan nada. ¿No es así? Así es como se usa hoy en día en el evangelicalismo esa expresión de libertad de conciencia. Ellos piensan que libertad de conciencia es la facultad de regir mi vida libremente y de elegir libremente, en este caso, las amistades incrédulas
o las amistades que sostengan errores o hasta herejías que yo quiera y que nadie puede decirme nada al respecto. Pero miren lo que esto ocasionó en los corintios. La amistad y conversaciones de los corintios con los que no creían en la doctrina de la resurrección de los muertos les estaba llevando a poner en duda la doctrina del apóstol Pablo, doctrina que ya les había predicado. Y miren, hermanos, cómo estaba minando la mente y el corazón de los que decidieron escuchar a esas personas. ¿Pueden las amistades fuera de la iglesia o hasta las conversaciones con personas impías o que se digan ser cristianas causar daños semejantes? Para responder a esta pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado, que son las malas conversaciones. La primera de las instrucciones que nos da aquí el apóstol es: no erréis. Noten que dice: no erréis. El apóstol está diciendo: no se equivoquen. ¿Por qué lo dice así? Porque los corintios, o ese sector de personas en la iglesia de Corinto que estaba haciendo esto, estaba segura que estaba haciendo lo correcto. Esa es la razón del no erréis. Porque los que estaban haciendo estas cosas decían: no, yo estoy en mi libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera. En este caso, nadie se debe de meter con mis amistades, nadie me debe de sugerir o decir esto y lo otro. Y dice el apóstol Pablo: no te equivoques, estás mal. Es decir, que las personas que piensan que las malas amistades y las malas conversaciones no afectan sus corazones y sus pensamientos, dice el apóstol, están completamente equivocados. Les repito eso. Las personas que piensan que las malas amistades o las malas conversaciones, y aquí quiero decir las malas pláticas, no afectan sus corazones y sus pensamientos, están completamente equivocados. Los que piensan y dicen: no, es que yo puedo ir y hablar allá, platicar, hacerme amigo de los pandilleros y andar cercano y jajaja y plática con ellos. Yo soy cristiano, eso no me va a hacer nada ni me va a quitar nada. Está muy equivocado, dice el apóstol. Que dice: no, yo puedo hacer amistad con fulano, mangano, perengano. Es un perverso, es una chismosa perversa, pero eso no me afecta a mí. El apóstol dice: estás muy equivocado. Noten que el apóstol no dice: cuidado, que pudiera ser que las malas conversaciones te corrompan. No dice así. ¿Notan? Esta no es una advertencia que dice: aguas, cuidado porque esto puede pasar. No dice: yo sé que ustedes son sabios, pueblo bueno y sabio, como dice ciertas personas. Así que nomás no bajen la guardia, porque las malas amistades pudieran llegar a agarrarlos desprevenidos. Ay, nomás échenle ganas. ¿Dice así? No, hermanos. No, sino lo primero que asume es que estamos en un error. Si pensamos que no recibimos ningún tipo de daño al amistad y conversar con las malas conversaciones. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Estamos en un error si creemos que no nos afecta.
De manera que el apóstol inspirado nos dice, lo primero que debemos admitir es que no es posible tener malas conversaciones y salir ileso de ello. No es posible tener malas conversaciones y salir ileso. Pero ¿cuáles son, pues, las malas conversaciones? Hemos mencionado una y otra vez esta expresión. El término que se tradujo como conversaciones en nuestra versión castellana hace referencia a la compañía y la interacción. Conversaciones se refiere a la compañía y la interacción. Señala propiamente al estar juntos, al compañerismo, al contacto cercano, al conversar o platicar. Así que va en dos sentidos. El primero de ellos es entonces que las conversaciones son las amistades, es el compañerismo, es el contacto cercano que se tiene con otras personas. Esas son las conversaciones. Y el otro significado es que, de hecho, sí, literalmente también se refiere al hablar, al platicar con otras personas. De manera que es bastante claro a lo que el texto se refiere con estas cosas, ¿no? Se refiere a las amistades. Se refiere a lo que nosotros llamamos más generalmente nuestras amistades. Así que, parafraseando, el texto nos diría, no se equivoquen, que las malas amistades corrompen las buenas cosas. No se equivoquen, que las malas amistades corrompen las buenas cosas. Así que, sí, la cercana interacción con las amistades mundanas inevitablemente corromperá los buenos avances en la fe que se hayan alcanzado. Sí, hermanos, es la enseñanza esencial del versículo, que la cercana interacción con las amistades mundanas inevitablemente corromperá los buenos avances en la fe. Por ello hemos dicho que los creyentes no cuentan entre sus amigos a los incrédulos. Y de esto ya hemos hablado en otras oportunidades. Los creyentes no cuentan entre sus amigos a los incrédulos. Los contarán entre sus conocidos o tal vez sus compañeros de escuela o de trabajo, mas no entre sus amigos. Si cuando le digo yo, piensa en su mejor amigo o mejor amiga, ese es un mundano, entonces usted no solo está en grave peligro, probablemente no sea creyente. Ahora bien, alguno dirá, pero yo no tengo compañerismo con amistades mundanas. Todas las amistades que yo tengo son cristianas. Entonces, ¿significa que ya todo está bien? No, hermanos, porque ¿saben? Las amistades, las conversaciones de las que habla este versículo que los corintios tenían, eran cristianas. Nótenlo. El apóstol no está diciéndoles, hermanos, me he dado cuenta que con su amistad con los mundanos que ustedes tienen, pues ustedes ahora han negado el evangelio y ya están allá en el mundo. No, él les está señalando sobre un cambio en una de las doctrinas fundamentales, que no hay resurrección. ¿Y quién iba a enseñar algo así si no una congregación que se dice ser cristiana? ¿Sí me explico? Deben saber que la palabra malas
aquí se refiere a malévolas o que contienen mal. Las malas conversaciones no son las pláticas aburridas, no son las conversaciones, pues digamos que no son muy agradables. No, aquí con malas se refiere a que son malévolas o que contienen mal. Miren lo que el comentarista de la época puritana Albert Barnes nos dice al respecto. Cito: el sentimiento del pasaje es que el contacto con personas de malas intenciones, la estrecha amistad y conversación de aquellos que tienen opiniones erróneas o que son impuros en sus vidas, van a corromper la moral, el corazón y los sentimientos de otros. ¿Se fijan? Y termina diciendo: siempre es cierto que ese contacto tiene un efecto pernicioso en la mente y el corazón. Termina la cita. ¿Quiénes son las malas conversaciones? Nos dice el comentarista puritano. Esas personas con quienes se tiene estrecha amistad y que tienen malas intenciones, que tienen opiniones erróneas y que tienen vidas impuras. Todas estas personas con su contacto, con su amistad y con sus conversaciones van a corromper la moral, el corazón y los sentimientos de otros. Y dice, siempre es cierto que ese contacto tiene un efecto pernicioso. Siempre. Siempre. Y ahorita les voy a mostrar un caso. Hay muchas personas que actúan impíamente entre los que se dicen ser cristianos. Por ello el texto no nos dice: no se equivoquen, las malas amistades mundanas corromperán. No dice así. No dice, no se equivoquen, nada más no se junten con los mundanos y con eso. No dice así. Sino que las personas en cuyo carácter, práctica y conversaciones hay maldad, hay impiedad y hay error, son las personas que corromperán. Aquellas amistades en quienes hay, en cuyo carácter, práctica y conversaciones, esas tres cosas, hay maldad, hay impiedad o hay error. Y como lo pueden notar ustedes, esta es una designación mucho más precisa que decir mundanos. Se trata entonces aún, las malas conversaciones se trata o pueden ser personas aún que, uno, diciéndose cristianos, por ejemplo, son mentirosos, son rebeldes o son impíos. Esa es una mala conversación. Esa es una mala amistad de la que el apóstol está señalando aquí. ¿Quiénes son las malas conversaciones? ¿Quieren poder identificarlos? Número uno, esas personas que diciéndose cristianas mienten, son rebeldes a la palabra y son impíos. ¿Qué es rebelde a la palabra? El que dice, no, eso no es así, eso es demasiado, eso es legalismo. Y por lo tanto, entonces viven vidas impías. En segundo lugar, las malas conversaciones
Pueden ser personas que bien pueden ir a otra iglesia, pero que le da igual si obedece o no, si obedece a la palabra del Señor o no, y no le da importancia de vida a la palabra de Dios, al culto, a la piedad. Esa sería una mala conversación. Una amistad cercana que tienen ustedes, que no le da importancia a la palabra, le da igual si obedece o no obedece, y no le da importancia al día del Señor, al culto de adoración, a la piedad personal. ¿Y por qué el apóstol nos está prohibiendo de estas amistades? Porque esa opinión que él tiene se la va a empezar a minar a usted. Y va a empezar a ver, pues no un intercambio, porque en realidad, ustedes noten, muchas personas dicen, no, es que yo lo hago para ayudarle, para que me vea mi ejemplo y que vea y sepa cómo obedecer. ¿Cuántos han aprendido, cuántos impíos han aprendido a ser píos, por ejemplo? Porque, ay, mira, no, tu ejemplazo me hizo ser más piadoso a mí. ¿Cuándo pasa eso? Eso no pasa, hermanos. Eso no ocurre. Solo la gracia de Dios es lo que produce en el corazón el querer como el hacer. De manera que cuando convivimos con esas personas, nos comunicamos con esas personas, conversamos con esas personas, yo no le voy a transmitir lo bueno, él me va a transmitir lo malo. Y ahora se los voy a mostrar un poquito más adelante. En tercer lugar, la mala conversación puede ser una persona con la que tienen amistad de otra iglesia, pero que es desobediente a su pastor, es desobediente a sus padres, es desobediente a su esposo o cualquier otra autoridad eclesiástica. Lo que le va a enseñar a usted es a ser desobediente. Y le va a dar todos sus argumentos que esa persona tiene para portarse así. Y cuando menos usted lo espere, ya va a estar pensando, pues no está tan mal lo que dice. ¿Me explico? En cuarto lugar, una mala conversación puede ser una persona con la que tiene amistad de otra iglesia, pero que no se congrega. Porque piensa que todas las iglesias están mal, menos esa persona. Es que tengo una amiga que pues no va a ningún lado, porque dice que todos están mal. Nomás ella no, obviamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer con usted? ¿Le va a beneficiar para que usted avance en la piedad y tenga mayor compromiso con el Señor, con la iglesia en el día del Señor? Todo lo contrario. Le va a decir, insinuar o decir abiertamente, hazle como yo. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? No, allí son legalistas. Por eso ya no voy yo. Y mira, aquí estoy, como cierto impío que tenía como 6 meses sin congregarse, dice, estoy en el mejor momento de mi vida espiritual. Literalmente. Así dijo. Y eso
se lo va a pasar a usted. Una mala conversación puede ser una persona que, en quinto lugar, dice ser cristiana, pero no está de acuerdo con la disciplina, por ejemplo. No está de acuerdo con alguna doctrina evangélica o que no está de acuerdo con algún mandamiento. Por ejemplo, el cuarto mandamiento. O dirá, bueno, está bien pues, sí está vigente, pero eso solo significa que vayamos al culto el domingo, no significa nada más que eso. ¿Ustedes creen que se va a quedar con su idea y no se las va a compartir a ustedes? Una mala conversación puede ser una persona que, en sexto lugar, puede incluso ser familiar en la sangre de usted e ir a otra iglesia, pero no está de acuerdo con alguna doctrina evangélica o no está de acuerdo con alguna doctrina de la piedad o aún no está de acuerdo con su pastor. Esa es una mala conversación también. Porque, hermanos, hay claras pruebas que han demostrado, hermanos, que esas conversaciones, aún, fíjense, sanguíneas, han dividido iglesias. Literalmente. Eso es tremendamente peligroso, hermanos. Las malas conversaciones son tremendamente peligrosas. En séptimo y último lugar, una mala conversación puede ser una persona con la que tienen amistad de otra iglesia, pero que les aconseja contra la escritura, les aconseja contra la iglesia, les aconseja contra el pastor. Que una mala conversación entonces no solo les aconseja, les habla mal de la interpretación que ustedes tienen de la escritura, les habla mal de la iglesia o les habla mal del pastor de su iglesia local. Esa es una mala conversación, de la que el apóstol Pablo dice, no se equivoquen. No se equivoquen diciendo no me afecta. Te afecta porque te afecta. Y yo sé que ahora tal vez ustedes a este momento han podido identificar a alguien o a alguienes en particular. Y el apóstol está aquí advirtiendo que si no te apartas de esa persona que has identificado, inevitablemente recibirás un daño. Inevitablemente, dice el apóstol, vas a recibir un daño. Pero, ¿qué clase de daño? Pasemos entonces a nuestro tercer y último punto para ver ese daño, el daño o corrupción de las malas conversaciones. Ahora que han identificado a una o más malas conversaciones de su vida personal, deben saber que esa persona ya, si ustedes mantienen esa conversación, esa amistad, esa persona ya ha ido minando sus conciencias y aún sin que ustedes se den cuenta. Deben saberlo. Ya lo hizo. Y ustedes no se dieron cuenta.
Ahorita se van a dar cuenta. Dice el teólogo Charles Hodge, cito, es el contacto, la asociación con el mal, lo que se declara corruptor. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que corrompe? La asociación con el mal, el contacto. Los corintios no deberían dejarse engañar por los argumentos plausibles o la conducta engañosa de los que están en error entre ellos. Deben evitarlos bajo la convicción de que todo mal es contagioso. Todo mal es contagioso, dice el teólogo. Pero no se habían detenido a considerar eso. Es un principio que Dios estableció para nuestra enseñanza. Las manzanas sanas, por más sanas que estén, no pueden convertir a una manzana podrida en sana. Pero todo lo contrario es un hecho y es una realidad. Una sola manzana podrida, por más pequeña que sea, invariablemente, háganle como quieran, corromperá a las demás si no se le aparta de su influencia. Es la metáfora más sencilla y más típica, y a veces por lo sencillo, hermanos, es tan difícil que la entendamos. No, hermanos, muchas manzanas buenas nunca van a sanar a una manzana podrida. Ese es el efecto de la corrupción. Pues noten que el texto nos dice las malas conversaciones que corrompen. ¿Qué es corrupción? Corrupción no es una mancha. Cuando le cae la salsa, el chile a la ropa y le queda una mancha y ahí se quedó una mancha. Ya. No. La corrupción es un ácido. Es un ácido que se expande. Eso es corrupción. Esa es la definición de corrupción. Es algo que se expande. Nunca se queda quieto. No se queda en un solo lugar. No es una mancha que cayó ahí, ya afectó ahí y ya. No, siempre, siempre se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Y profundiza el daño, profundiza y profundiza más el daño. Solo que es tan sutil y es muchas veces tan lento que ni cuenta nos damos. Miren ustedes una manzana que tiene un pedacito podrido y quédensele viendo a ver cuánto tiempo tarda para pudrir el resto de la manzana. ¿Lo alcanzan a contemplar? No. Es un proceso lento. Es un proceso incluso hasta imperceptible para nosotros. Ya si pusiéramos un microscopio, sí podríamos ver ahí cómo las bacterias van multiplicándose y afectando a los demás. Pero a nuestra vista es imperceptible. Una de las primeras protestas a esta enseñanza es que su amigo o su amiga en realidad no es malo o no es mala. Y dice, es que ella no tiene malas intenciones. Y se dice que lo que dice es solo su opinión. Pues nada más me dice su opinión, pues nada más me dice lo que piensa y ya. Eso no afecta a nadie. Eso no afecta a nadie. Cuando es una persona ocasional,
que se encuentran en la calle o como cuando estamos evangelizando, ¿no se han encontrado con personas que dicen cada sarta de cosas? ¿Y eso les afecta? No hay relación, no nos afecta, no está esa cercanía. Por eso primero definimos qué es conversación, es esa cercanía, estamos cercanos, estamos platicando, somos amigos, nos la llevamos, nos mandamos mensajitos, estamos en comunicación. Y es una comunicación cercana, obviamente, constante. Uno de los más graves pero comunes errores del hombre es sentirse fuerte. Sentir que puede con eso, que no le afecta. Piénsenlo. Constantemente actuamos así. Y eso es uno de los más graves errores nuestros. Pensar que no nos afecta, que somos fuertes. Y noten que aún en eso negamos la doctrina misma de la incapacidad, de la depravación nuestra, ¿no es así? Tenemos un corazón depravado, inclinado al mal. Y dice el himno, dispuesto a toda transgresión. Nos había costado en la gracia del Señor traerle a mortificación, pero sigue ahí dispuesto. Nada más es que le ofrezcan y se va. Y miren lo que nos dice el teólogo reformador Calvino al respecto, cito: advirtiéndoles que las malas comunicaciones, y noten cómo aquí traduce, comunicaciones, es decir, la comunicación que tengo con otros. Esas malas comunicaciones, dice, tienen más efecto de lo que podríamos suponer, al contaminar nuestras mentes y corromper nuestra moral. Aquí, por lo tanto, Pablo nos advierte que debemos guardarnos de las malas comunicaciones como lo haríamos contra el veneno más mortal, porque insinuándose secretamente en nuestras mentes, corrompen inmediatamente nuestra vida. Notemos entonces que nada es más pestilente que la doctrina corrupta y las disputas profanas que nos apartan incluso en el más mínimo grado de una fe recta y sencilla. Porque no sin razón Pablo nos exhorta a no ser engañados. Termina la cita. Qué claro, ¿no les parece el mensaje del reformador? Se insinúa secretamente. Es secreto. Es como la serpiente. Es astuta. Es sigilosa. Es, como decimos, entra como la humedad. Y dice, entra secretamente a nuestras mentes y corrompen inmediatamente nuestra vida. Dice, notemos entonces que nada es más pestilente que la doctrina corrupta y las disputas profanas que nos apartan incluso en el más mínimo grado de una fe recta y sencilla. Por lo que usted puede estar siendo contaminado, usted puede estar siendo corrompido, dañado por la sutil influencia de una mala conversación y usted no darse cuenta. Es más, de hecho, le pueden haber predispuesto ya contra los hermanos de la iglesia o contra el pastor y usted ni cuenta se dio.
y ya cuando menos acuerda, ya está predispuesto contra algún hermano y no se dio cuenta en qué momento cambió de opinión respecto a ese hermano. ¿Cómo sé que esas malas conversaciones ya han tenido efecto en mi vida? Porque ya empiezo a ver al hermano o a la hermana diferente. De la iglesia local, evidentemente. Porque ya no tengo la misma paciencia para sobrellevarlo o sobrellevarla igual que como lo hacía antes. Porque ya no le tolera igual. Porque ya no está dispuesto a darle el beneficio de la duda. Porque mi amiguita, mi amiguito, no le cae bien y me dijo muchas cosas que pues como yo no puedo comprobar, pues no se las creo, pero ya no me le acerco tanto como antes. ¿Me explico? Ya me afectó. Ya me corrompió. Desde el momento en el que me sembró la duda, ya me afectó. Por esa razón, cuando veíamos sobre el chisme, nosotros tenemos que detener todo informe negativo que nosotros no necesitamos escuchar. Porque nosotros no vamos o podemos hacer nada. Pero ya me afectó, ya me predispuso. Algo le creí. Y en ese sentido, cito nuevamente al comentarista Albert Barnes. Cito: por la influencia secreta y silenciosa de sus palabras, conversación y ejemplo, sentimos menos horror ante el vicio, nos familiarizamos con él, miramos con menos alarma el error cuando lo oímos expresar con frecuencia, nos volvemos menos vigilantes y cautelosos cuando estamos constantemente con los frívolos, con los mundanos, con los que no tienen principios, con los viciosos. Y aquí no está hablando de los mundanos, ¿eh? De esta manera se engaña a los simples, se corrompe a los jóvenes y se difunden por el mundo el vicio, el crimen y la infidelidad. Es esta forma en la que el pueblo expresa aquí que los cristianos abrazan doctrinas falsas, pierden la espiritualidad, el amor a la oración, el fervor de la piedad y la devoción a Dios. Impresionante, ¿no les parece? ¿Ha usted perdido o disminuido en espiritualidad, en amor a la oración, en fervor, en piedad, en devoción a Dios? Pues una causa bien puede ser sus amistades. Por lo tanto, sigue la cita, Cristo buscó que hubiera una sociedad pura y que su pueblo buscara principalmente la amistad y la conversación entre sí y se alejara del mundo. Termina la cita. Más claro ni el agua, ¿verdad? Se dice. Pero muchas veces por tratar de evitar la pena o tratar de evitar la vergüenza de tener que hacer pasar un momento incómodo a esa persona, a esa amistad, al decirle que por favor deje de hablarnos, nos puede causar un daño más irreparable de lo que usted piensa. Cito al ministro puritano John Trapp:
Las malas palabras no son viento, como la mayoría imagina, sino parloteo del diablo, que deja una mancha desagradable en el que habla y a menudo deja lo mismo en el que oye. Pierdes tanto de tu honestidad y piedad a medida que admites el mal en la lengua. Impresionante. Mientras nosotros les dejamos hablar y parlotear y decir y decimos, no, no le estoy haciendo caso, no, pues yo sé que no es cierto, nos va a afectar. Porque no le quisimos poner un alto. Pues dice el puritano, las malas palabras no son viento. Y aquí malas palabras no son groserías, son palabras de mal, que se está hablando mal de alguien o de algo. Pero si estamos determinados, hermanos, a no ver películas o programas de televisión que contienen personajes homosexuales, por ejemplo, o que tienen personajes cumpliendo roles familiares o matrimoniales antibíblicos, ¿por qué no estaríamos dispuestos ante estas situaciones también que nos afectan sutilmente como las otras? ¿Por qué dejamos de ver programas, películas con personajes homosexuales o con matrimonios al revés? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Porque nos va a afectar sutilmente, ¿no es así? Estamos deshonrando al Señor además. Pero, ¿por qué en aquello sí nos resolvemos hacerlo y en esto otro no? ¿Acaso no es cierto, como vimos ya, que es verdadero el terrible dicho de calumnia que algo queda? Siempre que escuchen una calumnia, algo se va a quedar. Algo se va a quedar. Debemos guardar entonces nuestro corazón, sobre todo en asuntos tan delicados como nuestra comunión con el cuerpo de la iglesia local a la que el Señor nos ha unido. Esto, la comunión con la iglesia, con el cuerpo de la iglesia local, hermanos, es un asunto delicado. Y debemos de evitar todo lo que afecta a esta comunión. Esa es la razón por la que se le pone funda a los cuchillos o se ponen los cuchillos en un lugar aparte. ¿Por qué? ¿Por qué no andan los cuchillos rodando por toda la casa? Porque van a dividir al cuerpo. Y por eso o se les pone funda o se separan. No andan rodando por toda la casa. Así se debe tener sumo cuidado con las personas que hablan mal o que no están de acuerdo y manifiestan su rechazo, su desacuerdo con la iglesia local. Porque son cuchillos que van a empezar a separarnos. Primero a cortarnos la bendición y luego a separarnos del cuerpo. Porque otro de los objetivos típicos de las malas conversaciones, también, hermanos, suele ser el pastor de la iglesia local. Este es uno de los objetivos estratégicos más importantes del diablo. Pues dañando la estima y la reputación del pastor, con ello el diablo también destruye los canales de bendición para el creyente y lo expone completamente al terrible daño de desgarrarse de su iglesia local. Sí.
Cuando el diablo logra dañar en la mente de alguno la reputación del pastor o la estima, entonces también ha dañado los canales de bendición hacia usted. Y además, si no pone un alto, sigue corriendo el riesgo aún de desgarrarse de la iglesia local. Sí, cuando usted admite malas conversaciones contra el pastor, éstas le robarán las bendiciones de la predicación, del culto público, así como de la corrección y de la consejería. ¿Por qué? Porque usted ya tiene en la mente una idea de lo que le dijeron, de lo que le sembraron del pastor, y entonces le está oyendo y está acordándose: es que me dijo fulano, me dijo fulana que así, así. No, pues entonces, quién sabe si será cierto lo que está diciendo. Y la instrucción y la bendición, el crecimiento en santificación que debió haber recibido en esa predicación, no lo recibió. ¿Se fijan? Se lo perdió. Lo mismo con el culto público. Ya vimos el tema del culto público, ¿se acuerdan? Uno de los factores que obstaculizan las bendiciones del culto público, ¿cuál es? La predisposición contra el oficial. Si yo tengo una predisposición, entonces ya no voy a recibir esas bendiciones. Entre más grande sea esa predisposición, es como una montaña ahí en el canal obstruyendo cada vez más grande. Y cuanto más con la corrección o con la consejería, que no será igualmente recibida. Pero yo no les creo, dirá usted. Pero mire, si usted comienza a poner en duda la sinceridad del pastor, ya le cree a la mitad de lo que predica, o aún peor, ya no puede oír su consejo ni su predicación, es porque las malas conversaciones le sembraron en el oído la calumnia. Y debe reconocerlo. Usted se quedó con la idea de que algo de lo que oyó era cierto. ¿Se acuerdan que dijimos? Calumnia, que algo queda. Y por eso el diablo, hermanos, se ufana en regresar con ataques tan terriblemente indignantes. O sea, el diablo, cuando va a dañar a alguien, no va a decir, pues yo no sé, quién sabe, tal vez, no estoy seguro, no me creas, pero hay como que una mentirilla de esas blancas, como que medio dijo, quién sabe. No hace eso. Viene y va con algo fuerte, poderoso, impresionante, para que al menos la impresión se quede. ¿Me explico? ¿Que por qué citamos tanto a los puritanos? No solo porque no podríamos decirlo mejor que ellos, sino también porque algunos han prestado oído a las malas conversaciones contra el pastor y ya no están dispuestos a creer del todo lo que el pastor diga. Pero al puritano esperamos que sí le van a creer, ¿cierto? Miren cómo ni el apóstol Pablo estuvo exento de esto y tuvo que defenderse a sí mismo de tales acusaciones. El versículo 11 nos dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
En estas palabras el apóstol está diciendo, hablando de los demás apóstoles, dice, sea yo o sean ellos, así habéis creído. Los corintios estaban dispuestos o más dispuestos a oír, a creerle a los demás apóstoles que a Pablo. Parece que algunos de los corintios decían, yo como que a Pablo no le creo mucho. Mejor le preguntamos al apóstol Pedro. A él sí le creo. Y muchos esconden su predisposición y su rebeldía bajo el mal empleado término de somos bereanos. Y parece que algunos corintios decían, mira, pues mejor escucha las predicaciones del apóstol Santiago. Con él sí se edifica uno. Por eso miren lo que luego el apóstol les contesta a los corintios en su segunda carta, les leo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Contemplen el reclamo del apóstol. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Miren cómo les dice. Alguno pensaría que un pastor no debiera defenderse a sí mismo en estas cosas, pero el apóstol no es que está defendiendo su persona per se, sino lo que está defendiendo es la autoridad investida sobre el oficio que él está ejerciendo, a fin de que esa autoridad respalde las enseñanzas que él está dando. Y todo eso con el objetivo de que no sean engañados. ¿Se fijaron? O sea, el apóstol no es que quiere pararse el cuello y ya se siente mal porque los corintios no le creen del todo. No, hermanos. Él tiene que defender la autoridad investida en el oficio puesto en él, no por sí mismo, sino porque es necesario que se mantenga intacta a fin de que esta respalde la enseñanza y todos estén dispuestos a recibirla, porque si no, entonces van a creer a lo que sea que llegue. Pues dice el texto, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados. Noten cómo la motivación de la defensa del apóstol es que, habiendo sido socavada la autoridad en la mente de los creyentes, estos no solo ya no van a recibir edificación de la enseñanza, de la consejería, de la corrección y del culto público, sino que aún más serán extraviados de la verdad. ¿Están observando el daño? En ese sentido, la falta de crecimiento espiritual que usted experimente está en función directa por la obstaculización que las malas conversaciones le hayan hecho del ministerio de la iglesia local. Es como si el apóstol les dijera, no me quieren creer a mí, pero no venga algún otro y les venga con cada rollo y ustedes mejor le creen a él. Aunque sea antibíblico, le creen, dice.
en los versículos que leí. Y eso inevitablemente causará un gran daño. Miren cómo les ha dañado ya el poner oídos atentos a las amistades y aún familiaridades del error, y que les ha predispuesto ya sea contra el pastor o contra la iglesia en general. Y lo peor es que eso no queda allí, sino que Satanás tomará ventaja e irá haciendo crecer su predisposición hasta convertirla en indisposición y luego convertirla en insatisfacción. Y luego de que usted ya está insatisfecho, entonces se encontrará pensando en buscar otra iglesia. ¿Se fijan, hermanos, qué fácil se llega allí? Y todo porque admitimos las malas conversaciones. Esa mala conversación me predispuso contra los hermanos o contra la iglesia. Luego que me predispuso, luego me indispuso. Yo seguí pensando, le seguí dando valor, y entonces esa indisposición se convirtió en una insatisfacción, y entonces de repente me encontré pensando, ¿qué otra iglesia habrá aquí en la ciudad donde puedo ir? Cuando se da oído a personas ajenas a la iglesia local, se corre el peligro de ser dañados. Pero cuando se da oído a personas que no están de acuerdo con la iglesia local, el daño es seguro. ¿Me siguen? El daño es seguro. Como alguien que con lágrimas en los ojos reconocía que la palabra que se predicaba en esa iglesia era tan sana, tan deleitable como nunca había escuchado en ninguna iglesia. Pero de repente alguien le dijo, préstame tu oído para decirte lo que pienso de los hermanos y por qué ya no voy a ir allí. Y esa persona que con lágrimas decía y reconocía que la palabra predicada era tan sana y tan deleitable, aceptó escucharla y solo duró una semana más en la iglesia en la que nunca había oído palabra como esa. Una semana. Para que el efecto surgiera. Y ustedes dirán, pues algo malo estaba pasando. Sí, no le saludaban todos efusivamente como quería, y le parecía exagerado que se acercaran a señalarle su conducta, y ya no se sentía con libertad de vestirse como a ella le gustaba, inmodestamente. Las malas conversaciones siembran la discordia, manchan la reputación de otros, roban las bendiciones de Dios, ponen en contra a los matrimonios, separan a los amigos, y digo, no los mundanos y contaminantes, sino los amigos en la iglesia local. Roban también las ovejas, las malas conversaciones. Las malas conversaciones dividen las iglesias. Las malas conversaciones condenan a la miseria espiritual a los que las escuchan. Y así seguirán en su misma condición espiritual. Y muchas veces el daño es irreversible. Y el engaño es tan sutil que incluso las malas conversaciones con personas que incluso comparten lazos de sangre, como les decía
han llegado hasta dividir iglesias. Pero miren la enseñanza del versículo 34, están todavía allí en 1 Corintios 15, dice el versículo 34, leamos por último: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velar, pues, es estar sobrio, hermanos. Y es lo contrario de estar ebrio. Es decir, de estar alerta para erradicar estas amistades, estas malas conversaciones. Mi última cita, el consejo del puritano John Trapp: despertad a la justicia, salid y sacudíos, como lo hizo Sansón, de ese letargo de muerte al que os ha arrojado el pecado. Tus enemigos están sobre ti, y mientras tanto duermes profundamente. El Señor nos conceda sobriedad, nos conceda arrepentimiento y obediencia. Oremos al Señor.